En el libro de los Hechos se menciona cómo Pedro y Juan curaron a un hombre que era cojo de nacimiento. Muchos hemos leído esa historia, este relato en el libro de los Hechos y muchos saben también que este cojo se ponía todos los días en la puerta del templo La Hermosa, esperando recibir limosna de los que entraban al templo. Era lógico, porque era una persona que no podía valerse por sí mismo, un minusválido, y lo que le quedaba en ese momento era sentarse en ese templo, esperar que pase la gente y pedirles dinero para poderse sustentar. Y este hombre, este cojo de nacimiento, vio que Pedro y Juan se acercaban también a este templo. Y dice la palabra que cuando ellos entraban al templo, Pedro y Juan, el cojo de nacimiento les rogó por limosna. Y Pedro y Juan le dijeron, no tenemos dinero, sino que lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús de Nazaret, sé sano. Y este cojo fue sano en el nombre de Jesús. Este cojo de nacimiento se puso de pie, no solo caminó, sino que también saltó y alabó a Dios, dice la palabra. Y se imaginan esta escena hoy en día para alguien que imagínense que ustedes conozcan con un mal de nacimiento y venga alguien y lo sane, realmente causaría en nosotros mucho asombro, un milagro. Y hubieron una multitud, porque era todo el pueblo de testigo, porque lo conocían, este hombre dice la palabra en el capítulo 4 de Hechos, versículo 22, que él tenía 40 años, o sea, 40 años este cojo de nacimiento había sido visto por los pobladores como alguien minusválido, y de pronto llega dos hombres comunes y corrientes y lo sanan. Y dicen la palabra en Hechos capítulo 3, versículo 11, que este pueblo, sorprendido, fue tras Pedro y Juan. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sanado, quiere decir que el cojo los tenía a Pedro y a Juan, no se quería soltar de ellos. Dice que todo el pueblo, era una multitud, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Es también, vuelvo a repetir, lógico, porque querían ver quiénes eran estos dos hombres que habían hecho este prodigio, este milagro. Y Pedro y Juan les dijeron a estos varones israelitas, al ver que estaban siendo acosados por esta multitud, dice en el versículo 12 más adelante, dice que viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Y acá viene, le da el crédito al Señor. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pedro les estaba diciendo, como se podría decir, les estaba poniendo las cosas claras a esta multitud. Ustedes no vengan a nosotros, no pongan su vista en nosotros, no pongan su confianza en nosotros dos, porque este milagro ha sido hecho por Jesús, al que ustedes desecharon y al que ustedes mataron. ¿Qué tal palabra de Pedro y Juan? ¿No? Los confrontó enérgicamente. Por si acaso ustedes están viniendo tras nosotros, pero el que hizo el milagro es Jesús, a quien ustedes han entregado y han matado. Y también ellos se sintieron confrontados porque ellos escogieron, dice la palabra, entre Barrabás
y Jesús este pueblo. Y la liberación de un prisionero judío era habitual antes de la fiesta de la Pascua. Y Pilatos les dio a escoger entre un homicida de alta peligrosidad, un delincuente ranqueado y entre alguien, un maestro que hacía milagros. Y la palabra menciona que Pilato deseaba liberar a Jesús, no hallaba culpa en él. Pero ¿qué hizo? Dijo, bueno, ustedes decidan. Y en los siguientes versículos le dice Pedro a esta multitud, ustedes prefirieron liberar a un asesino antes que a Jesús. Y no solo eso, sino que también lo asesinaron. Ustedes asesinaron al Hijo de Dios, al único que tiene el poder de sanar y al único que ha podido sanar a este cojo que tenía 40 años postrado. En Hechos, seguimos en el capítulo 3, versículo 16, todos me están siguiendo en la historia. Vemos cómo esta multitud, asombrada por el milagro, va tras Pedro y Pedro y Juan les hace un alto, un momentito. Ustedes han asesinado, han entregado al autor de este milagro. Como que los confrontaba, ¿no? Como que no crean que es tan fácil como ustedes están llevando su vida hoy en día, les está diciendo. En el versículo 16 dice, y por la fe en su nombre, sigue diciendo Pedro, a este cojo, que vosotros veis y conocéis por años, porque tenía bastantes años, 40 años, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a por la fe de este cojo tiene completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ustedes todos son testigos de lo que Jesús ha podido hacer en la vida de este hombre. Algo visible. Pero a pesar de tal culpabilidad, ¿cómo nos sentiríamos nosotros en el lugar de estos israelitas, de esta multitud? ¿Cómo se sentirían? ¿Culpables o no culpables? Sabiendo que hemos asesinado a alguien inocente, hemos juzgado a alguien que no tenía culpa alguna. ¿Y qué hemos hecho? Hemos liberado a un delincuente, a un asesino. Imagínense un asesino hoy en día, alguien que causa terror en nuestra sociedad. Liberarlo a él en vez de alguien inocente. Pero a pesar de esta culpabilidad, Pedro les dice a esta multitud, a este pueblo, le dice, por si acaso ustedes tienen una esperanza. Una esperanza con una condición. ¿Y cuál es esa esperanza? Está en el versículo 19. Y acá Pedro les da la indicación. Así que ustedes, pueblo que ha escogido mal, que ha juzgado a Jesús, el autor de vida, arrepiéntanse y conviértanse. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Así haya sido lo más grave, porque haber asesinado a Jesús realmente es gravísimo. Pero aún así, si ustedes se arrepienten y se convierten, sus pecados pueden ser borrados. ¿Para qué? Para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esta es la indicación que les está dando Pedro a este pueblo culpable. Si ellos seguían la indicación de Pedro, hermanos, y Pedro no estaba hablando porque él sentía hacerlo, Pedro estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, por Dios. Número uno, sus pecados iban a ser borrados y también vendrían tiempos de refrigerio. Todo lo que habían hecho iba a ser borrado por su arrepentimiento, todo pecado. Y esta indicación es para todos hoy en día. Si bien es cierto, Pedro se dirigió a estas personas que estuvieron presentes en esa elección entre Barrabás y Jesús, en ese juicio público, esta mañana
más de uno de nosotros hemos actuado como ese grupo de israelitas. Hemos ofendido a Dios, muchas veces hemos negado a Dios, no lo hemos escogido a Él, hemos sido indiferentes a Dios, hemos tenido otras prioridades en nuestra vida, hemos hecho compromisos con Dios y no los hemos podido cumplir. Era indudable que estas personas eran culpables ante los ojos de Pedro y Juan. Habíamos dicho que habían escogido salvar a Barrabás antes que a Jesús. No quedaba la menor duda. Ellos necesitaban arrepentirse de tremenda crueldad. Es evidente que este juicio de Pedro era verdadero. Pero nosotros probablemente pensamos, no hemos intentado un daño semejante al que realizaron estas personas. ¿O sí? ¿Cuántas cosas en nuestro día a día son evidentes que deberíamos escoger, pero elegimos lo contrario? Mentir, por ejemplo, es evidente que no deberíamos elegir la mentira, pero la elegimos con frecuencia, algunos hasta diariamente. La ira, es evidente que no deberíamos elegir ser iracundos, pero terminamos cayendo en ella. El egoísmo, es evidente también que no deberíamos elegir ser egoístas, sino todo lo contrario, pero elegimos ser egoístas. Orgullo, elegimos ser orgullosos. La avaricia, finalmente la terminamos eligiendo. Y bueno, la lista es larga, podríamos hablar de los celos, la vanidad. Mientras que no elegimos lo que a Dios le agrada, temer a Dios no lo elegimos, no elegimos congregar, no elegimos orar, no elegimos honrar a nuestros padres, no elegimos ofrendar. Bueno, ¿cuántas cosas no elegimos que están bien delante de Dios y llevamos nuestro día a día como si nada pasara? Y yo les hago una pregunta, ¿somos culpables? ¿Qué opinan? No me tienen que responder porque de repente se sienten aludidos con esta pregunta. Pero dice la palabra que de nuestro corazón no salen solamente cosas buenas, al contrario, dice que de nuestro corazón salen, en Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23, y esto debería ser una revelación para nosotros. Hermanos, porque dentro del corazón de los hombres, dice el versículo 21, salen los malos pensamientos. Salen adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, que es la calumnia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, dice la palabra, que de dentro del corazón salen. ¿Y qué pasa? Y contaminan al hombre. ¿Y qué pasa cuando salen, hermanos? Cuando salen de mi corazón, las elijo, en vez de evitarlas. Y si nosotros fuéramos juzgados por las cosas que salen de nuestro corazón, ¿qué opinan ustedes? ¿Seríamos culpables o seríamos inocentes? Seríamos culpables de inmediato. ¿Y saben qué? ¿A nivel de quién estaríamos? De estos israelitas que escogieron a Barrabás en vez de Jesús. Seríamos culpables de asesinato. Seríamos culpables de haber puesto a Dios, de haber desechado a Jesús. Pero al igual que estas personas que estaban siendo confrontadas por Pedro, que habían elegido despreciar a Jesús, no está todo mal hasta este momento, no se duerman, no me ignoren, tenemos una esperanza, así como ese pueblo. Y eso es lo precioso, lo realmente que yo no puedo expresarlo con palabras, lo bueno que puede ser nuestro Dios, que hay una oportunidad, hay una esperanza para todos aquellos que realmente quieren dar ese paso en obediencia a Él.
Y esa esperanza es que tenemos que, primero, arrepentirnos y convertirnos. Dwight Lee Moody, decía que, es un predicador de los 1800, decía que nunca había tenido mucho éxito predicando sobre el arrepentimiento. Y dice que cuando él predicaba sobre el arrepentimiento, la gente no se arrepentía. Es lo que él podía ver, ¿no? Tenía mucho más éxito predicando acerca de la bondad de Cristo. Y me hacía recordar, en algún momento yo compartí la palabra y bajé del púlpito, no pasó ni 5 minutos y una persona se me acercó y me llamó la atención. Y me dijo, ¿por qué tú tienes que hablar de eso? Otra vez, ¿no? De repente hoy día ya no se me va a acercar, pero me dijo, ¿por qué tienes que hablar de eso? ¿Por qué no hablas de la prosperidad? Y bueno, me quedé pensando y realmente no voy a hablar de la prosperidad. Yo voy a hablar de lo que Dios me diga que tengo que hablar. Y se imaginan esas personas de 1800 con este gran hombre, Moody. Hoy somos los mismos. Queremos una predicación que no nos confronte, que no nos haga meditar sobre lo que no queremos pensar. Y realmente mucha más bendición es cuando nosotros escudriñamos nuestros caminos, meditamos y les pedimos a Dios su ayuda. Porque saben que cuando pedimos a Dios ayuda, sinceramente, Él nos ayuda. Y cuando una persona está ahogándose en el mar, no importa quién lo salve, lo único que quiere es salvarse. Y saben qué, hermanos, no importa la palabra que tenga que venir con la finalidad de que nosotros podamos ser salvos, que podamos tener esa eternidad con Cristo. Eso es lo más importante. El arrepentimiento es fundamental en nuestra fe. Y es la primera palabra que se registra que Juan el Bautista dijo, ¿no? Arrepentíos, cuando predicó en el desierto de Judea. Y el plan de Dios es que nos arrepintamos. Nos guste o no nos guste, es su mandato. En Hechos 16:30 dice, pues, pero Dios habiendo pasado por alto, miren, Dios pasó por alto nuestra ignorancia, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres sin distinción, con sentido común, que puedan decidir en todo lugar que se arrepientan. El arrepentirse, hermanos, no hay una definición exacta en la Biblia de qué cosa es arrepentirse, pero arrepentirse es un cambio de conducta. Es ir en dirección opuesta a donde nos estábamos dirigiendo, al pecado, y alejarnos de él. Zaqueo estaba totalmente arrepentido de haber sido un mentiroso y ladrón. Muchos recuerdan a Zaqueo. Él se había dedicado a robar con los impuestos a sus hermanos, al pueblo de Israel. Y dice la Biblia que su arrepentimiento fue tal que lo llevó a decir que él daría, un tipo avaro, el Señor puede hacer eso, la mitad de sus bienes, dijo, se lo doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Se imaginan a alguien que atesoraba, que su Dios era el dinero, la plata, las riquezas? Ya se desprendió de eso. Mientras que Judas, el que traicionó a Jesús, él tuvo remordimiento. No confundamos una persona arrepentida con uno que tiene remordimiento. Es muy probable que Judas estuviera seguramente en desesperación y lleno de remordimiento, pero no se arrepintió. El arrepentimiento es volverse a Jesús, cambiar de dirección hacia Él. Y no hay señal de que Judas se volviera a Dios. Cuando yo tenía algunos meses de conocer al Señor, realmente cuando uno conoce al Señor por primera vez, pues estás gozoso. Todo eso es como algo que nunca habías visto, habías leído y te sientes muy contento de la vida que el Señor te regala a partir de que empiezas a confiar en Él, obedecer a sus mandatos. Y yo recuerdo que no vivía en Perú, muchos saben,
y llamaba a mi mamá con frecuencia. Y en una llamada a mi mamá, en la casa estaba una persona, un primo, con el cual yo había tenido discusiones y había sido irrespetuoso. Y aproveché esa llamada con mi mamá para decirle a este primo que perdone mi actitud. Estaba realmente arrepentido por mi conducta. A pesar del tiempo que había pasado, yo me sentía mal con Dios. Y mi mamá me escuchaba, ¿no? Pero quizás no entendía. Pero yo estaba totalmente compungido por cómo yo había actuado en determinado momento. ¿Cuántas veces actuamos mal y queremos pasar la página? Que nadie se acuerde, que ni siquiera piense cómo reaccionamos. Si no fuera por el Señor, se los digo, bueno, yo creo que me creen, nunca le hubiera pedido perdón a este primo y mi conducta hubiera ido creciendo en maldad. ¿Y cuánto podemos decir? ¿Dónde estaríamos si no hubiera sido por Cristo, por su inmensa misericordia? ¿Dónde estarían nuestros hijos? Nada mejora en nosotros sin Dios. Absolutamente nada mejora en nuestra vida sin Dios. Es una idea creada por el diablo, el hecho de que tú piensas que estás mejor sin Dios. Puedes conseguir un mejor trabajo, quizás, y no estás siendo obediente a Dios, no crees en Dios, pero realmente te vas a volver más avaro, el dinero te va a cegar, te vas a corromper. Cualquier cosa que pienses en tu vida que puede ser buena, sin Dios no es buena. Puedes haber querido tener hijos si tienes hijos, pero sin el Señor no los vas a criar bien. Puedes haber anhelado casarte por años de años, llegas a tus no sé cuántos años y te casas con esa mujer que tanto esperabas. Pero sin Dios, ese matrimonio tarde o temprano va a terminar. No hay nada bueno en nuestra vida, nada va a mejorar en nosotros sin Dios. Entonces, tenemos que reconocer que pecamos, porque sí lo hacemos. En 1 Juan capítulo 1, versículo 8, del 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, miren hermanos, si yo, Jensen Rodríguez, digo que no tengo pecado, me engaño a mí mismo y la verdad no está en mí, porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, así como cuando lavas tu ropa y queda limpiecita tu camisa blanca, en la lavandería o no sé, lavas algo y queda impecable, Él puede limpiarnos más que eso de toda nuestra maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, versículo 10, le hacemos a Dios, a Jesús, mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Entonces, qué grave si nosotros decimos que no hemos pecado, porque hacemos a Dios mentiroso. Y algo muy importante es que pecamos contra Él. El arrepentirse no significa simplemente tratar de arreglar las cosas con la persona que hemos ofendido, como yo quise hacer, ¿no? Yo quise arreglar con este primo, que pedirle perdón por mi mala actitud, por ser irrespetuoso con él, pero primeramente yo estaba mal delante de Dios. Sí, debemos disculparnos con las personas que hemos ofendido, pero más importante es que debemos arrepentirnos de nuestro pecado ante Dios. David dijo, yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti y contra ti solo he pecado. No mencionó ningún nombre David cuando confesó su pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Alguien podrá decir, bueno, Jensen, sinceramente yo no soy ese tipo de pecador del que tú hablas. Yo no he matado a nadie como estas personas. Imposible. Yo no elegiría a Barrabás en esa situación. Yo elegiría a Jesús. Yo me conduzco como una buena persona. Tengo una vida tranquila. Pero dice que no hay uno solo bueno, dice la palabra. No hay uno. Todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. El ladrón es ladrón si roba 10
o si roba 1000. Es ladrón. Ante Dios es un ladrón. Jesús decía, ¿oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Y el Señor pone la valla realmente como debe ser. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Y los que tenemos hijos, si nuestro hijo no se arrepiente, no podemos perdonarlo. ¿Cómo Dios va a perdonar a un pecador que no se arrepiente? Dios nos está diciendo esta mañana, hermanos, que Él puede perdonarnos si nos arrepentimos y nos convertimos. Dice en Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Dios. ¿Por qué? Porque Él va a tener misericordia de nosotros. Y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No perdona como nosotros perdonamos a nuestros hijos, con un perdón de repente a regañadientes, guardando un rencor. Dice que Él es amplio en perdonar. Él borra nuestros pecados. Y si nosotros nos arrepentimos, hermanos, y nos convertimos, ahí viene la parte buena para nosotros, que van a suceder dos cosas, dice la palabra, ya lo leímos. Dos cosas. Borra nuestros pecados, el Señor borra nuestros pecados, y a estos hombres se les iba a borrar el horrible pecado de rechazar y haber dado muerte al autor de la vida. Iban a ser absueltos de un crimen, de ser cómplices, con el solo hecho de convertirse y arrepentirse. Esa es la esperanza que Dios nos da. Sea el pecado que sea que hayamos cometido, Él lo borra. Nadie puede borrar los pecados, nadie puede perdonarnos, únicamente Dios. En Marcos 2:10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene la potestad en la tierra para perdonar pecados. Ninguna obra puede producir perdón. Nada de lo que hagamos, no existe nada que puedan ser nuestras manos, nuestra inteligencia, que pueda producir perdón. Somos bendecidos por este perdón. David decía en el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Solo Jesús nos puede perdonar. Entonces, ¿qué beneficio, qué tal bendición del Señor? Perdonar nuestros pecados y como siguiente, ya muchos saben, es el que nos puede gustar también, van a venir tiempos de refrigerio. ¿A qué se refiere esto? Tiempos de refrigerio. La palabra refrigerio se refiere a un alivio. ¿Y quién de ustedes no quiere tener un alivio en su vida? De tantas cosas que podamos tener, aliviar alguna de ellas. ¿Quién no quiere tener un tiempo de alivio, un tiempo de refrigerio? Si cuando tomamos vacaciones, los primeros días, ya no voy a decir todas las vacaciones, pero de repente el primer y segundo día estamos contentos, mis vacaciones, felices, nos portamos bien. Y un refrigerio lo podríamos ilustrar como cuando te encuentras con mucha sed y tomas un vaso de agua fría, no es refrescante. Y ese refrigerio viene a través del arrepentimiento. Una paz que sobrepasa cualquier entendimiento, la paz de Dios. Dice en Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él nos da paz, no como el mundo la da. El alivio que ofrece el mundo, las cosas materiales, las personas, no nos va a saciar. Es temporal. Ofrece una experiencia de tranquilidad momentánea y fugaz. ¿Por medio de qué? Del materialismo, del amor, del romance, algunos por el abuso de drogas, por falsas religiones. Esta semana escuché a un hombre
Y decía, le contaba a otra persona, mira, mañana tengo un almuerzo en tal lugar con tal persona, y en la noche tengo un lonche con mis nietos, y mañana tengo un almuerzo acá en tal lugar con estas personas, y también en la noche. Yo decía, en un primer momento, ¿cuántas actividades tiene este señor? Pero de ahí medité, ¿cómo se trata de llenar con tantas cosas? Porque lo contaba muy emocionado, queriendo fanfarronear, ¿no? De presumir de lo que tenía en su agenda. Nada va a poder saciarnos. Así tengamos la agenda de la persona más influyente del Perú o de Sudamérica o del mundo. Así tengamos sus planes, sus actividades. No vamos a ser saciados. No, nada va a poder darnos un verdadero tiempo de refrigerio como Cristo nos lo puede dar. Dios es la única fuente de alivio, la única fuente de paz permanente. La palabra dice que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Solo cuando viene de Dios, por eso dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Solo cuando vienen de Él son buenos los tiempos de refrigerio. No digo que esté mal que tengas tu tiempo de refrigerio de vacaciones, estoy diciendo que nada de eso va a poder saciarte por completo, sino un tiempo de refrigerio que viene de Dios. ¿Y qué mejor refrigerio que estar un día en su presencia? A eso podemos acceder por fe, por un arrepentimiento genuino. ¿Se acuerdan de ese malhechor que estuvo en la cruz al costado de Jesús merecidamente por los actos que había cometido? Él pudo pasar de un horrible sufrimiento, estar colgado en esa cruz, clavado. También seguramente este malhechor habrá sido azotado, torturado. Pasó de ese sufrimiento tan horrible a un tiempo de refrigerio. En Lucas 23, del 41 al 43 dice, nosotros a la verdad, le dijo a Jesús, justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos, lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este malhechor, este delincuente, no sabemos qué habrá hecho, tuvo la misma fe que tuvo el cojo de nacimiento. El cojo obtuvo una sanidad completa y esta sanidad completa definitivamente fue un tiempo de refrigerio para el cojo, un alivio, y el malhechor obtuvo ese ingreso al paraíso, un tiempo de refrigerio eterno por su inmensa misericordia. Y si bien es cierto, pasamos tiempo de refrigerio cuando pasamos por en nuestro paso por esta tierra, pero viene un tiempo de refrigerio que es estar en su presencia cuando podamos verlo cara a cara. Y quizás esto podrá parecerles alejado, quizá cuándo sucederá, pero es algo que se va a dar. Vamos a estar en su presencia si nos arrepentimos y nos convertimos. Ahí está la clave. Esa es la llave para poder entrar a su presencia, a poder verlo cara a cara. Y te identificas con este grupo de personas confrontadas por Juan y Pedro, te identificas con este pueblo israelita que prefirió la liberación de este delincuente de Barrabás. Muchos de nosotros hemos desechado a Dios de nuestra vida. Nuestras acciones muchas veces niegan nuestra creencia en Cristo. Nuestros ídolos opacan la figura de Jesús en nuestra vida. Tenemos que aceptar que hemos dejado rezagado a Dios de nuestra vida. ¿Qué hacemos? Si algunos han estado atentos,
Tenemos que arrepentirnos y convertirnos de nuestros pecados. Eso borrará nuestros pecados y vendrán tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Ellos actuaron por ignorancia, dice la palabra, este pueblo israelita. Y muchos de nosotros sabemos muy bien lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Sabemos qué cosa es agradable a Dios y qué cosa no es agradable a Dios. Pero esa indicación no es solo para los israelitas, lo es esta mañana para nosotros. El arrepentimiento que predicaban no es solamente un cambio de opinión acerca de quién era Jesús, era volverse a Jesús. Es como que yo estoy yendo, siempre lo digo, es como que yo estoy yendo en dirección hacia nuestra anciana Mariela, que está allá sentada, y yo doy media vuelta y me voy en la otra dirección. Eso es arrepentirse. Si tú estabas caminando, tus pasos no dirigidos por Cristo te están llevando a la perdición, a realmente una vida infeliz, alejada de Dios, lo que tenemos que hacer es dar esa media vuelta y acercarnos a Dios. No importa cuán alejados nos hayan llevado nuestros pasos, eso no está diciendo la palabra. Lo único que está diciendo es que nosotros nos convirtamos, dejemos la trayectoria en la cual nos estábamos enrumbando para volvernos a Dios. Hay hábitos, comportamientos que deberíamos cambiar hoy mismo. Cambiar de dirección, hermanos, cambiar de dirección en lo que nos está alejando de Dios. Estamos buscando perdón de pecados, estamos buscando tiempos de refrigerio, estamos buscando alivio. Tenemos la esperanza que Dios la pone, no la pone allá alejada, acá en el puente Primavera para que camines, o no sé, en el aeropuerto Jorge, la está poniendo delante de ti esta mañana esa esperanza. Y la pone a nuestro alcance. Mientras que si nosotros no nos arrepentimos, y bueno, muchos podemos dar fe, ¿qué cosa pasa cuando no nos arrepentimos? Hemos sufrido. Yo no creo ser el único que he sufrido por mis actos en desobediencia a Dios. Nos hemos, no sé cómo decirlo, hemos comido la tierra, polvo, por haber sido desobedientes a Dios. Nuestros pasos nos han llevado a lugares que ni siquiera pensábamos. Hoy está al alcance esos tiempos de refrigerio, ese perdón, ese borrón y cuenta nueva de cualquier pecado que tú puedas haber cometido, si tan solo nos arrepentimos y nos convertimos. Y quisiera llamar a los hermanos de la alabanza. ¿Quién puede decir o negar que el pecado es doloroso? El pecado es doloroso. ¿Quién puede negar que el pecado ofende a Dios? El pecado ofende a Dios. ¿Y saben qué? El pecado nos asemeja, nos vuelve iguales a este grupo de personas que prefirieron a Barrabás en vez de a Jesús. Porque ¿saben qué? Muchas veces nosotros preferimos nuestro pecado que a Jesús. ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Ninguna. Esas personas estuvieron de acuerdo con esa crucifixión de Jesús. Y cuando pecamos, hermanos, nosotros lo desechamos a Dios. Y lo peor de todo es que el que no se arrepiente, perece. Podemos irnos de esta tierra sin una eternidad con Cristo. Judas nunca se arrepintió. ¿Y cómo murió? Una pena, una tristeza, por tener solo un remordimiento por lo que él había hecho. Tomemos una determinación esta mañana. Vamos a cantar, antes de que se pongan de pie, vamos a cantar una canción y nosotros vamos a poder hacer una oración, ustedes mismos, en sus lugares, y pedirle al Señor que Él pueda escudriñar nuestros caminos, porque muchas veces nosotros, es una realidad que no vemos. Muchas cosas que otras personas sí ven, pero no nos dicen.
pero que Dios ve, que es lo más importante. Y si Dios ve algo en nosotros que no está de acuerdo a su voluntad, que Él nos lo pueda decir y decirle, Señor, ¿sabes qué? Escudriña mis caminos, porque sabes que yo quiero volver a ti. Yo quiero cambiar de dirección. Yo estaba tomando esta dirección, yo quiero dar una media vuelta y acercarme a ti. No importa lo alejado que mis pasos en desobediencia me hayan llevado a ti. Porque a Él no le importa en qué situación tú estás. Él perdonó a esas personas que fueron cómplices de la crucifixión. ¿No nos puede perdonar a nosotros? Pero arrepintámonos. Volvamos de nuestros caminos. Convirtámonos de todo nuestro corazón. Definámonos por Él. Dejemos de ser tibios. Que podamos nosotros marcar la diferencia como cristianos. Que no nos sintamos conforme con el cristianismo que llevamos hoy en día, porque aún hay más. ¿Y saben qué? Vendrán tiempos de refrigerio. Sí, podemos tenerlos acá en la tierra, con el disfrutar que tenemos entre hermanos, con nuestras familias, con nuestro trabajo. Pero vendrá un tiempo de refrigerio realmente que no se puede comparar absolutamente a nada. Es un tiempo de refrigerio de estar en la presencia de Dios. Yo quiero tomar en serio ese tiempo de refrigerio, no sé ustedes, pero que podamos escudriñar nuestros caminos, volvernos a Dios, porque ¿qué otra opción tenemos? Hay otra opción que es salir de este lugar y volver a seguir haciendo nuestra vida y seguir con nuestros planes, con nuestros afanes, seguir con nuestros ídolos. Esa no es la mejor opción. Nuestra mejor opción es Cristo. Y Él esta mañana nos está dando una esperanza. Los invito a ponerse de pie. Vamos a cantar esta canción.